El tema de hoy es: no olvide el pacto del Señor. No olvide el pacto del Señor. Y vamos a leer Malaquías, capítulo número 2, del versículo número 1 al 9. Le pido el favor se ponga en sus pies para que podamos recibir la palabra. Leamos juntos a una voz. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la palabra. Y la palabra que salieron de tus labios es palabra de vida, Señor. Nosotros venimos ante ti a buscar consejo, a buscar la palabra que nos da esa vida, Señor. Esa palabra que permanece para siempre, porque tú dices que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá para siempre. Y que el que hace tu voluntad, ese también permanecerá para siempre. Hoy oramos a ti, ayúdanos a vivir por la palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar por la palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la palabra. Que la palabra halle reposo en nosotros, Señor. Cuando estuviste en la tierra, tú dijiste que no tenías dónde reposar la cabeza. Por favor, Señor, que nosotros como templo sea el lugar donde tú halles reposo, Señor. Que tu palabra repose en mí, Señor. Que tu palabra repose en mí, Señor. Que nunca me aparte de ella ni a derecha ni a izquierda, Señor. Es el clamor de la iglesia. Que no nos apartemos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Ayúdanos, Dios bueno. Ayúdanos, Señor. Enséñanos los caminos de bien, enséñanos tus pensamientos, porque tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Así, Señor, que la palabra de vida salga hoy con el respaldo, Señor, del Espíritu, y que el Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, dando testimonio de que somos hijos, Señor. Si alguno viene hoy por primera vez, Señor, que la palabra le dé vida, Señor, que salga de muerte a vida, de tiniebla a luz. Y que nosotros, Señor, seamos conociendo quién eres tú, Señor, porque esa es la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien, tome asiento, por favor. Malaquías es un profeta de Israel, en el tiempo en el cual Israel, al parecer, ha vuelto a construir el templo. Después de haber estado exiliado, ha vuelto a construir el templo. Entonces,
Malaquías le está trayendo la palabra al pueblo y se dirige puntualmente a los sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar todas las cosas o servir en todas las cosas que se hacen en el templo. Esa era la labor de los sacerdotes, el sacrificio, las ofrendas, todo. Todo lo hacía el sacerdote, todo. Y dentro de los sacerdotes habían diferentes órdenes. Habían unos sacerdotes que hacían unas labores, otros hacían otras labores y otros cumplían otras labores. Pero dentro de los sacerdotes había un linaje escogido. Y ese linaje Dios lo escogió a partir de Aarón, que era el linaje de los sumos sacerdotes. Sumo significa lo más alto. Entonces eran los sacerdotes más altísimos. Y ellos entonces están allí, pues logrando levantar nuevamente el culto dentro del templo, porque Dios dentro de la ley mandó la ley y también enseñó el culto. Ellos no fue que se lo imaginaron y se inventaron cómo rendir el culto. No, Dios les enseñó cómo rendir el culto. Y era un culto continuo. No era algo de 2 horas, era algo continuo, en cada momento. Así como la iglesia hoy en día lo hace, es un culto continuo. Entonces ellos debían sujetarse a la palabra de acuerdo a los mandamientos que Dios había dado para que el culto fuera agradable a Dios. Cuando Malaquías llega con la palabra, los sacerdotes están rindiendo culto. Los sacerdotes están dirigiendo todas las labores que tienen que hacer en el templo. Lo están haciendo. Pero Malaquías trae unas palabras puntuales. Ya hemos visto las del primer capítulo, hoy vamos a ver las del segundo capítulo hasta el versículo 9. Y Malaquías les dice: ahora, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuál es el mandamiento que Dios está dando? Que se decidan de corazón darle gloria al nombre de Dios. Él no está diciendo que no estén haciendo las labores del templo, sino que en su corazón no han decidido dar gloria a Dios. Quiere decir que es un grupo de sacerdotes que están rindiendo el culto, que están sirviendo a la obra, que están ayudando al pueblo a dar gloria a Dios, pero en su corazón no han decidido dar gloria al nombre de Dios. No lo han decidido. Y Dios quiere bendecir al pueblo, pero estos sacerdotes no han decidido bendecir a Dios en su corazón. Es decir, de labios para afuera, Señor, Señor, pero de labios para adentro están lejos de Dios. Versículo número 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínense esa humillación que Dios está pensando en ellos. Que va a coger el estiércol y se los va a arrojar en el rostro. Esa es la reprimenda que Dios está pensando en los sacerdotes. Tal vez nosotros a primera vista pensaríamos, Dios lo que quiere es hacerlos quedar mal. Pues podría ser, pero la primera intención de Dios es que ellos recuerden el pacto que hubo con Leví, es decir, que procedan al arrepentimiento, que sean avergonzados para que procedan a ese arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él puede ser roca en la cual usted sea edificado, o puede ser roca por la cual usted va a ser destruido. Lo mismo está haciendo Dios en este punto. Hay 2 maneras de usted humillarse: voluntariamente delante de Dios y Él lo exaltará, o que Él lo humille a usted. Dios está enseñándole a los sacerdotes: yo los he escogido para mi honra, para mi gloria. Y termina diciendo el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Recuerden que de los hijos de Jacob tuvo 12 hijos varones. De esos 12 hijos varones,
El tercero que nació era Leví. Leví, la palabra Leví significa unido, unido. Más adelante vamos a ver que Dios le dice que el pacto con Leví era de vida y de paz. Y bien sabemos nosotros que paz significa acercarse. Así que los sacerdotes son los que permanecen no solamente cerca a Dios, sino unidos a Dios. Y Él está dando un pacto a la tribu de Leví. ¿Y cuál es ese pacto? Que servirán para siempre en el templo. A la tribu de Leví, esa es la única tribu, cuando ellos llegan al lugar de la tierra prometida, donde se establece Israel para ser nación, allí donde reinó David, donde reinó Salomón, donde reinó Saúl, en ese gran reino de Israel, la tribu de Leví fue la única que no recibió herencia. Los sacerdotes no recibieron herencia. Ellos habitaban en las ciudades, pero ninguna de las ciudades era de ellos. Las ciudades le pertenecían a los demás, porque Dios le dijo a ellos, yo soy su herencia. ¿Lo tenían todo? Porque una tierra va y viene, pero Dios no va y viene. Dios es. Así que tenían la mejor herencia. Y en el versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Dice en esta versión, el versículo 5, mi pacto con él era de vida y paz, y se las concedí, era también de amor, y él me respetó y reverenció mi nombre. Por el pacto que Dios hizo con Leví, Leví guardó respeto a Dios. Y en un momento vamos a leer un texto donde Leví mostró el celo por Dios. Pero hablamos como tribu, como pueblo, que los levitas se apartaron, se consagraron para Dios. Ellos querían vivir para Dios y servirle a Dios, guardando sus mandatos. Porque la labor de los sacerdotes no era solamente organizar las cosas para poder servir en el templo, sino que había una labor mayor, la cual es, versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Qué guardó Leví en su boca? La ley, la palabra de Dios. Por lo tanto, al predicar la palabra, al anunciar la palabra, la ley de Dios, muchos se apartaron del mal. Esa es una de las labores del sacerdote, anunciar la palabra para que todo aquel que la escuche se aparte del mal. En esta otra versión dice, tenía en su boca la verdadera doctrina, y en sus labios no se encontró falsedad alguna, sino que se portaba conmigo con integridad y rectitud, y a muchos otros apartó del mal camino. Imagínense, era una muy buena tribu, unos muy buenos sirvientes. Pero el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová los ejércitos. O sea que la principal labor del sacerdote, ¿cuál es? Ser mensajero de la palabra de Dios. Así que cuando usted se acerque a los pastores, no diga, uy, es que ese cómo sabe. No, es que esa es la labor de los pastores, que sepan la palabra, porque tienen la responsabilidad de entregar el mejor pasto a la iglesia, de dar el mejor pasto al redil que le corresponde al Señor, al Rey, al verdadero Señor de las ovejas. El pastor es simplemente un mayordomo que se está preparando en la palabra y debe ser diligente, no perezoso, no dormilón, no asalariado, sino una persona que se esfuerza por aprender la palabra para poder traer lo mejor a la iglesia. Que entiende que le está sirviendo es al Rey, al verdadero dueño del redil. No que está buscando que las ovejas vivan para él, sino que está entendiendo que como las ovejas le sirven al Rey, también ese pastor le sirve al Rey. Por eso se habla en la Escritura de que Jesús es el príncipe de los pastores. Todos los pastores han de rendir cuenta a él, todos. Así que no es de asombrar, asombrémonos si no sabe. Oiga, no sabe. Entonces, orar para que sea instruido en el camino. Versículo número 8. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando Malaquías? A los sacerdotes.
Recuerde cómo comenzó el 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros. Es un diálogo con los sacerdotes. Dios a través de Malaquías le está dando la palabra a los sacerdotes. Y ahora dice el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora Malaquías entonces los está denunciando públicamente y les está diciendo, ustedes dejaron de guardar las palabras, el mandato de vida, la verdadera doctrina, la dejaron a un lado. Y ahora están enseñando otras cosas de tal manera que la gente está pereciendo, está muriendo. Entonces, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Claro, pero ¿por qué los va a hacer viles y bajos? ¿Qué hicieron ellos vil y qué hicieron ellos bajo? El pacto. ¿Cuál es el pacto que Dios está rescatando acá? Que guarden la palabra. ¿Ustedes quieren envilecer la palabra? ¿Ustedes quieren despreciar la palabra? Bueno, entonces a ustedes también, los sacerdotes, yo los voy a por debajear. Eso es otra manera de decir, los haré bajos ante todo el pueblo. Claro, porque no están amando lo que más ama a Dios. ¿Qué es lo que más ama a Dios? Su nombre. Y por su nombre es que nosotros predicamos la palabra. En el nombre de Jesús nosotros predicamos la palabra. Y la palabra, da cuenta y observa, toda la palabra se encierra en dar gloria a ese nombre. Por eso en el versículo 2 dice que se decidan de corazón ¿qué? Respetar, honrar ¿qué? Su nombre. Nosotros se nos ha manifestado un nombre que es sobre todos los nombres, no solamente por encima de los nombres dados acá en la tierra, sino que la palabra también habla acerca de que está por encima de todos los nombres conocidos debajo de la tierra y todos los nombres conocidos en los cielos. El nombre de Jesús es un nombre glorioso y toda la palabra que encierra alrededor del nombre de Jesús es digna de honra y de gloria. Porque si nosotros menospreciamos la palabra que rodea ese nombre, estamos menospreciando a ese nombre. Y si menospreciamos el nombre de Jesús, menospreciamos a quien pertenece ese nombre. Entonces, Dios le está diciendo a los sacerdotes, ustedes han envilecido mi nombre, han envilecido mi palabra. Vinieron a buscar consejo y no lo hallaron. Hallaron consejo que apartó a la gente de la verdad. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces la palabra también, ¿qué están haciendo ellos? Están mirando cómo predican a cada cual. Pero Dios dio la palabra para salvación. Entonces, ¿cuál es el pacto? Vamos por favor a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo número 32 y vamos a leer el versículo 25. Hasta el 29. Voy a contar un poco el contexto. Moisés está hablando con Dios en la cumbre. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, vaya porque ese pueblo suyo se desvió. Moisés baja y cuando los encuentra en algarabía. Y Moisés va bajando el monte con Josué. Y cuando se dan cuenta, están haciendo fiesta y están adorando a un becerro de oro. Entonces él le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aarón le dice, no, metimos todo el oro en el fuego y salió el becerro. Obviamente no lo suena así como yo lo acabé de decir, ¿no? Pero él le está diciendo que el fruto de todo eso fue un becerro y entonces comenzaron a adorarlo porque ellos dijeron, a este Moisés que subió a la montaña no ha vuelto a bajar, háganos algo que adorar. Estaban afanados por adorar a Dios. Pero ¿quién les permitió llegar a adorar a ese becerro? Aarón. Aarón es de la tribu de Leví, al igual que Moisés. Aarón había quedado a cargo del pueblo. Y entonces la labor que debió haber hecho Aarón fue haberlos guardado en la palabra que Moisés les dio, pero Aarón
les permitió que construyeran el becerro de oro. Entonces ahora llega Moisés y dice, esto no puede ser posible. Nosotros somos, escuche muy bien esas palabras que hemos venido diciendo, sumo sacerdote, una tribu, una nación. Entonces Moisés dice, nosotros somos una nación santa, apartada para un Dios. Es que en la época de Moisés era normal encontrar que la gente adorar a dioses, pero todos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Eso ha estado desde siempre. Bueno, desde siempre no, desde que el hombre se corrompió. Y Moisés está comenzándoles a enseñar a que vuelvan su corazón al monoteísmo, es decir, solo un Dios, pero no a cualquier monoteísmo, sino al único Dios verdadero, al Dios que vive por siempre y para siempre. Moisés les está enseñando eso. Entonces Moisés dice, nosotros somos una nación santa. Entonces Moisés se hace a un lado y él comienza a preguntar, ¿quién está por Jehová? Es decir, ¿quién está de parte de Dios? Imagínense a nuestros tiempos que Moisés lo que hace es trazar una línea. Pasen de esta raya los que son de Dios. Leamos el versículo 25 hasta el 29, por favor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Duro, ¿cierto? Esto es fácil leerlo, pero vivirlo creo que fue otra cosa. ¿Qué hizo Dios? Purificó el pueblo. Es un pueblo santo, dedicado para mí, no pueden haber más dioses. Y hay una parte en Isaías, por ejemplo, usted lee Isaías 57 y dice, ¿han decidido adorar otros dioses? Bueno, pues que sus dioses les contesten. Pero él dice, cuando venga la dificultad, a sus dioses se los llevará el aire, como un soplido se irán. Y Dios entonces dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ellos fueron y buscaron a todos aquellos que se han apartado de Dios. Dar la palabra no es fácil. Llevar la palabra y mostrar que hay un único Dios verdadero no es fácil. Tendremos que despojarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, el que me sigue es el que deja padre, madre, hijos, hijas, mujer. Y ese recibirá 100 veces más. Ellos no tuvieron cuidado de quiénes eran, simplemente tuvieron celo de Dios. Vuelvo y digo, fácil leerlo, vivirlo. ¡Wow! Un carácter templado los de estos levitas. Mucho celo por Dios, amaban a Dios. No importaba lo que estaba sucediendo, ellos querían ser fieles a Dios. ¿Qué hicieron ellos en esa actitud? Se apartaron. Es que apartarnos no es que usted venga y le untemos aceite en su frente y usted dijo, ya quedé apartado. No, estar apartado para Dios es que usted decida en su corazón guardar el pacto de vivir solo para Él. Eso es apartarse, eso es consagrarse, eso es santificarse para Dios. Y Dios a través de Malaquías ahora le está diciendo a los sacerdotes, ¿olvidaron el pacto que yo hice con Leví? ¿Lo olvidaron? Un pacto de vida y de paz. ¿Por qué? Entonces, leamos ahora Números capítulo 3, versículo 6, por favor.
Números, capítulo número 3, versículo número 6. Dice, Moisés está entregando los deberes al pueblo, ¿no? Y dentro de esos deberes dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ah, aquí ya no es Aarón, aquí ya el Señor ya le dio un título a Aarón, imagínense. Ahora escogió a Aarón y a toda su descendencia como el sumo sacerdote. Pero ¿qué van a hacer los demás sacerdotes? Estar siempre delante de Aarón, ¿para qué? Para servirle a él. Lo que disponga Aarón, eso van a hacer el resto de los sacerdotes. Tengamos eso en cuenta allí. Ahora vamos a Deuteronomios capítulo 33, versículo número 8 al 11. Moisés ya está pronto a partir. Entonces Moisés comienza a orar por las tribus, por cada tribu. Cuando hablamos de que Moisés ya está pronto a partir, no es que todos digan, ay, se va a morir Moisés, sino que Dios ya le dijo a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida y que él entonces deberá subir a la cumbre, mirará la tierra prometida y Dios le quitará la vida. Lo único allí es que Moisés ya sabía que iba a morir. Ya sabía cuál era el día de su muerte. Pero no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué no entró a la tierra prometida? Porque Dios le dijo que le hablara a la peña y brotaría agua. Y él golpeó la peña. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que esa peña es Cristo. Y los hombres, cuando llevaron a Jesús ante el concilio, ¿qué hicieron? Lo golpearon. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¡Dínoslo! ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dínoslo. Y él lo confesó, porque lo conjuraron por Dios, pero no dio vida. En cambio, los que no lo golpearon, como el ladrón, como la adúltera, que no lo golpearon, sino que escucharon la palabra, él les habló y les dio agua de vida. No hay que golpear a Jesús para que nos hable. Él nos dará el agua que sacia nuestra sed. Entonces, ahora Moisés, que no puede entrar a la tierra prometida, ¿él qué está haciendo? Él está allí, va a bendecir a las tribus. ¿Cuántas tribus hay? Son 12, pero la de José se volvió en 2. Así que si vamos a cuentas, serían 13, pero la Biblia siempre va a hablar la media tribu y la otra media tribu, es decir, un hijo de José y el otro hijo de José. Entonces Moisés ora por Leví de esta manera. Versículo número 8. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán los juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Imagínese todo lo que encierran esas pocas palabras. Lo primero que está diciendo, está hablando del Tumim y el Urim. El Tumim y el Urim era una parte de las prendas que tenían el sumo sacerdote. Y este Tumim y este Urim debía ir encima del corazón, en el pecho, encima del corazón del sumo sacerdote. Y ese objeto, el Tumim y el Urim, era para consultar a Dios y que Dios diera juicio, o por lo menos eso simbolizaba, para dar juicio. Ahora una pregunta, ¿quién es el que tiene la autoridad para dar juicio? Jesús. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces el sumo sacerdote está siendo tipo de Jesús. La labor del sacerdote es dar la palabra de vida. Así que ahora él lo que nos está enseñando en el Antiguo Testamento es que el sacerdote, Jesús, es el mejor sacerdote por excelencia. Él trajo la palabra de vida y él trajo también el juicio.
A Él le fue dada la autoridad para hacer juicio. Por eso dice que el que no ame al Hijo no está amando al Padre. Nadie puede decir, no, yo creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. No. El que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. O el que aborrece al Padre, aborrece al Hijo. Porque son uno. Ahora pues dice, habla acerca de Masa y con quien contendiste de las aguas de Meriba. Masa significa prueba y Meriba significa riña. Eso fue lo que ocurrió en el momento de la peña. Nuevamente está hablando acerca de Jesús. Los sacerdotes deben hacer la labor de Jesús. En otra oportunidad vamos a leer Hebreos y en Hebreos muestra que Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, que es el mejor sacerdote, que no tiene que estar presentando sacrificios continuamente, sino que Él ya lo presentó una vez y para siempre. Pero vuelve y dice la palabra en el versículo 9, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. ¿Qué hicieron ellos cuando leímos Éxodo? Moisés les dijo, vayan y eliminen a todos los que no guardaron el pacto y no conocieron si eran papá, si eran mamá, los eliminaron. Porque Dios está enseñando que por encima del amor que nosotros tenemos a padre y madre, el cual por favor ámelos mucho, que por encima del amor que le tenemos a nuestro cónyuge, ámelo y respételo, y por encima del amor que le tenemos a nuestros hijos, cuídelos, dele su vida, está el amor a Dios. No hay un lugar compartido para Dios. Dios es el único Dios verdadero. Y cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué voluntad se hizo en el cielo? Pues que el Hijo heredó y se sentó en el trono. Ahora lo que le estamos pidiendo es que Él haga la misma voluntad en nosotros, que el Hijo se entrone en nuestro corazón y que Él sea el número uno en todo, que Él sea el primero, porque de Él mana la vida. De lo que usted tenga de primeras en su corazón, de ahí usted va a adquirir vida. Su cónyuge no le va a dar vida, sus hijos no le van a dar vida, sus hermanos no le van a dar vida, sus padres no le van a dar vida. Mi mamá sí me dio vida, porque Dios le dio el poder para dar vida. Fue por gracia que la mujer puede dar a luz un hijo. No, la mujer no se creó a sí misma y se dio el poder para dar a luz, sino que Dios por gracia les dio a ustedes ese don de la vida, dice la palabra. Entonces, Dios está hablando aquí acerca de que ellos fueron fieles y guardaron el pacto y por eso se consagraron para Dios. Esa es la manera en que usted y yo nos consagremos, que no amemos nada por encima de Dios, solo a Él, porque Él es lo mejor que podemos amar, solo a Él. Y dice el versículo número 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrá el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. ¿Por qué la tribu de Leví es escogida para esto? Pues imagínense, ¿quién puede ser el mejor escogido para llevar la palabra de Dios? El que en su corazón ha decidido dar honra al nombre de Dios. Ese es el mejor elegido para llevar la palabra. Si usted ha decidido guardar en su corazón y dar honra al nombre de Dios, usted es el mejor para llevar la palabra. Porque la persona vendrá a usted y en sus labios que encontrará la palabra de vida. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero entonces dice también en el versículo 11 que Dios bendecirá todo lo que hiciere y recibirá con agrado la obra de sus manos. Él herirá los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Claro, cuando usted ha decidido en su corazón dar la gloria al nombre de Jesús, Él se agradará de lo que usted haga con sus manos. ¿Entiende lo que estaba ocurriendo con los sacerdotes en la época de Malaquías? Ellos estaban haciendo la obra con sus manos, pero su corazón había decidido que no darle más honra al nombre de Dios. Eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos hacer pues lo correcto. ¿Y por qué Dios muestra todas estas cosas en el Antiguo Testamento? Leamos por favor 2 de Pedro, capítulo número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1.
versículo 19 al 21. Recuerde que en la época de los apóstoles no estaba el Nuevo Testamento. ¿Con qué predicaban ellos? Con las Escrituras. ¿Y cuáles son las Escrituras? La ley, los profetas y los salmos. Esas son las Escrituras. Entonces, ellos predicaban con esas Escrituras. No tenían el Nuevo Testamento como usted y yo ahora lo tenemos, que es el testimonio que hay acerca de la iglesia primitiva. ¿Y qué está diciendo Pedro a la iglesia? Mire lo que le dice Pedro a la iglesia, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está haciendo Malaquías? Malaquías está dando una profecía para que tenga vida al pueblo, para que los sacerdotes se conmuevan y vuelvan a Dios, que decían en su corazón darle la gloria al nombre. Y dice entonces el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Y por qué Pedro está hablando que es la palabra más segura? Porque Pedro está hablando también acerca de Jesús. La palabra profética dijo que Jesús iba a venir. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías que se dieron durante miles de años. Jesús es el cumplimiento de esas palabras. Desde Moisés hasta Juan el Bautista, Jesús es el cumplimiento de las palabras de los profetas. Pero Pedro está aclarando algo, que la profecía no sale del deseo del hombre, que la profecía tampoco es para satisfacer la voluntad del hombre. Así que tenga cuidado cuando le digan que le van a dar profecía y le comiencen a hablar es a su corazón y a complacerlo a usted en sus deseos. Es que usted este año va a viajar. Parece que le estuvieran leyendo el Bristol. No, por favor, no. Y otra cosa de la profecía es que la profecía no es para uno. Siempre la profecía será útil para todo el pueblo de Dios. Siempre. Siempre. Toda la profecía es útil para todo el pueblo de Dios. No edifica solamente a uno, porque querría decir que salió para ese corazón. Es tan así que cuando Zacarías nace su hijo y entonces le preguntan cuál va a ser el nombre de tu hijo y escribe en la tabla Juan, se le desata la lengua y Zacarías, el Espíritu lo comienza a inspirar para que profetice, porque Zacarías era sacerdote del templo y él era levita, igual que su esposa, Elizabeth. Y entonces se le desata la lengua con la palabra y él comienza a profetizar. Oh hijo, está hablando de su hijo y está diciendo, profeta serás llamado, irás delante del Señor. Está profetizando la palabra. No, él está profetizando solo a Juan Bautista. No, él está dando ahora la profecía para que todos los que están alrededor digan, hey, tenemos que escuchar a este chico, a este niño que acabó de nacer. A él va a crecer y va a ser grande entre nosotros. Va a ser el más grande dentro de todos los profetas. Va a ser más grande que dentro de todos los nacidos de mujer, dijo el mismo Señor. Pero aún el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Ay, la profecía nunca va a venir para uno. La profecía viene para todo el pueblo. Puede que en su momento esté hablando a una persona, pero nunca será para interpretación privada. Ni nunca podremos decir que la profecía es de Dios cuando salió del corazón del hombre. Porque la profecía de Dios sale de su corazón, no de un corazón de hombre. Porque el corazón del hombre es engañoso. Así que Malaquías imagínate, Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, a los que tienen la autoridad en el pueblo de Israel. Les está diciendo, ustedes se pervirtieron. Estos hombres podrían cogerlo y matarlo. Pero él se está sosteniendo firme, guardando el pacto con Dios. Está llamando al pueblo a que se vuelvan a tener un corazón dedicado, consagrado, a honrar el nombre del Señor. Que no hablen lo que no tienen que hablar, sino que guarden en su boca las palabras de vida, porque la gente vendrá a consultar al sacerdote buscando hallar consejo y buscando hallar vida. Ahora Pedro está diciendo en el versículo 20,
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hemos de hablar profecía, hablaremos inspirados por el Espíritu Santo, guiados, ungidos. Recuerde que ungidos que cubre, cubiertos, esa es la cobertura que necesitamos, que el Espíritu Santo cubra nuestras vidas, que Él nos llene de su palabra, porque Él no hablará nada que el Hijo no haya hablado, porque dijo Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él dará testimonio de mí. Esa es la condición de los sacerdotes, esa es la condición de un profeta, esa es la condición de un pastor, esa es la condición de un apóstol, esa es la condición de un evangelista, esa es la condición de un maestro, esa es la condición de la iglesia. Hablar las palabras de vida que salieron de la boca de Dios para que todo aquel que venga a consultar a la iglesia halle vida, porque la iglesia es un pueblo santo, apartados para el único Dios. La iglesia se conforma por un grupo de personas que han decidido apartar en su corazón toda la gloria al nombre que nos ha sido dado por encima de todo nombre. Esa es la iglesia viva. Y el Señor nos aparta. Miren lo que dice Juan, capítulo número 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Son las palabras que tenemos que dar, las de Jesús, porque son las palabras que si alguien las oye, ¿qué ocurrirá? Vivirá. ¿Qué le dijo a Leví? Leví, tú que te mantuviste firme en el pacto en Masa y en Meriba, es decir, en la prueba y en donde hubo riña. Claro, ellos guardaron la palabra. Que nosotros que no perdamos en la prueba. Jesús es el que nos da la vida. No cambiemos las palabras de Jesús. No busquemos que en la iglesia se nos predique algo diferente a Jesús, porque en Él está la vida. No busquemos que aquí se nos den palabras que el mundo puede darnos. No. Aquí hemos venido a buscar las palabras que nos han consagrado para Él. Esas palabras que nos limpian de día y de noche. Esas palabras en las cuales Él nos ha mandado a meditar en cada momento, cuando caminemos, cuando reposemos, al entrar, al salir, en la casa, en el trabajo, fuera de ello, en la ciudad, en el campo, en el río, en la playa, en todo lugar que meditemos en su palabra y su palabra nos limpiará y nos dará vida abundante. Y hallaremos el consejo. Es que si usted tiene las palabras de Dios guardadas en usted, usted será un hombre sabio, será una mujer sabio, será el hombre que gobierna bien su casa, será la mujer que edifica su casa, que edifica el hogar, será un hombre trabajador, puesto en su lugar, porque Dios es quien lo está instruyendo en su camino, será una mujer respetada que hace conocer el nombre de su esposo en cada puerta. Y serán unos hijos sujetos porque están guiados por la palabra de Dios y la palabra de Dios es luz y la luz es más fuerte que las tinieblas. Las tinieblas serán destruidas en su casa, en su trabajo, donde usted esté, si guardamos la palabra y no la torcemos. Dios nos bendecirá de esa manera. ¿Cómo hemos de buscar las añadiduras cuando Él nos está dando la carne, el hueso carnudo? De donde sacamos toda la sustancia, donde sacamos toda la vida. ¿Cómo hemos de pretender que nuestros pastores transformen la palabra en lo que quiere nuestro malvado corazón? Oremos para que nuestros pastores guarden la palabra y sean fieles, permanezcan juiciosos, estudiando, que no utilicen mal el tiempo, sino que sean perspicaces, audaces como la serpiente, pero mansos como la paloma. Para que la palabra llegue al pueblo y el pueblo entonces cuando venga la tentación no muera, sino que aunque estemos en el desierto permanezcamos con vida, porque Él nos dará, hasta que Él venga, hasta que lleguemos a la tierra prometida, nos alimentará con el maná del cielo y con el agua que sale del pedernal. No hay que dudar qué palabra vamos a recibir, busquemos la palabra de vida. ¿Por qué hemos de buscar otra palabra? Él tiene las palabras de vida, no nos satisfagamos con otras palabras. Esas son las palabras que necesitamos. Esas son las palabras que necesitan todos aquellos que están en las tinieblas. No hay otra.
Mateo capítulo 28, del 18 al 20, Jesucristo es bastante claro allí. Él mandó, dio mandato de vida. ¿Y su mandato, cuál fue el mandato de vida que nos dio? Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha lo que le está diciendo. Vayan y hagan discípulos. Pero antes, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él lo que está diciendo es, yo soy el Señor. Vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, conforman un grupo de discípulos, el cual nosotros llamamos ahora iglesia, que guarden en su corazón y decían en su corazón que honrar su nombre. Así que usted no busque hacerse discípulo de nadie, sino solamente de un nombre, de Jesús, de Jesús. De Él somos sus discípulos. Si usted es discípulo de Jesús, ese es el que tiene derecho a la vida eterna. Y dice en el versículo 20, enseñándoles, ¿cómo hacemos discípulos que honren el nombre del Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el hacer discípulos con la palabra no es la visión ni la misión de una iglesia en especial, es la visión y la misión de la iglesia de Cristo. Hacer discípulos con la palabra. No se trata de que, no, es que la misión de nuestra iglesia es esta y la misión de esta iglesia es la otra. La misión de la iglesia de Cristo es hacer discípulos con su palabra. No hay otra misión, no hay otra visión. De lo contrario haremos muerte. 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 La inspiración de nosotros es la palabra del Señor, porque su palabra es espíritu, su espíritu es el que nos domina. Es Juan 12:50. Dijo el Señor en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Es un buen sacerdote? ¡Ay, el mejor! ¿No es el mejor? El mejor, ¿y no es nuestro ejemplo? ¡Ay, sí! ¿Y somos sus discípulos? ¡Sí! ¿Hemos de seguir su ejemplo? ¡Claro! Él guardó las palabras del Padre y no las cambió porque sabía que su mandato era de vida. Por lo tanto, lo que habló fue lo que escuchó y lo que hizo fue lo que vio. No lo torció. Por eso el Padre halló en él complacencia. Y nosotros como su iglesia pues somos uno solo en él. Hacemos la misma voluntad de quien es nuestro esposo, de Cristo Jesús. Capítulo 17:2. Sí, señores. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí miren, esto es lo mejor. El Padre le dio toda potestad a Jesús sobre toda carne, para que les dé ¿qué? Vida eterna. Para que les dé vida eterna. ¿Cuál es la labor del sacerdote? Llenar su boca ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Debemos llenarnos de la palabra para que todo aquel que venga ante nosotros reciba el buen consejo y entonces pueda dar vida eterna a todo aquel. Ese es un buen sacerdote. Y desafortunadamente ya hemos terminado con el mensaje. Vamos a 1 de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Versículo número 1 al 3. Pedro le está diciendo a la iglesia, por favor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Escuchen, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es el mejor deseo de Pedro para la iglesia,
¿Qué le está diciendo a la iglesia? Desechen todo lo malo y sean como niños, añorando la leche que no adulterada. Yo creo que honestamente si uno tuviera 2 meses de nacido, uno diría, no me den leche de tarro, ¿sí? Denme leche del pecho, déjenme mamar el pecho, por favor. Claro, pero como el niño no puede hablar, pues él se sujeta, bueno. Claro, porque la leche de tarro nunca reemplazará la leche materna. Nunca. Así que por mejor que usted prepare la palabra de Dios, si usted la adulteró, ya no es. Una sola gota de levadura leuda todo el pan. Nuestra labor es presentar la palabra limpia para que usted y yo nos hagamos discípulos por esa palabra. Esa palabra tiene vida por sí misma. ¿Para qué torcerla? ¿Para qué cambiarla? ¿Para qué ser unos malvados sacerdotes? No. ¿Usted está hablando de que nosotros somos los sacerdotes? Bueno, más adelante miraremos, sí. Ahora dice, versículo 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué hicieron los hombres con respecto a Cristo? Pero Dios, ¿qué hizo en cuanto a Cristo? Es la piedra preciosa, es la niña de sus ojos. Que nadie la toque porque se irrita. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea que la palabra de Malaquías también puede ser para nosotros. Claro, una advertencia. ¿Cuál? Mantengamos el corazón dispuesto siempre a dar gloria y honra a su nombre. Vosotros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Vosotros también edificados como casa y como sacerdocio, ¿qué? Santo, o sea, apartado. O sea que también nos debemos consagrar como Leví, que no amemos nada por encima de Dios, que sus palabras sean nuestra bienaventuranza de día y de noche, que nos guardemos únicos. Y dice el versículo, sigue continuando, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros tenemos un corazón limpio delante de Dios, entonces la obra de nuestras manos será agradable a Dios. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínense, los que creen en Jesús, él también es precioso para él. Yo creo en Jesús. Bueno, si Jesús es precioso para usted, sí, usted cree en Jesús. Si usted lo desecha, no ha creído en él. Si usted no aprecia la palabra de Dios, no puede decir si no aprecia la palabra que Jesús dio, usted no puede decir que Jesús es su Señor. Cuando yo guardo sus palabras y las vivo y sé que sus palabras son verdad, Él es su Señor. Él es su Señor. Adán se volvió esclavo, sirviente de Satanás cuando decidió vivir por las palabras de Satanás y no por las palabras de Dios. Los sacerdotes a los cuales Malaquías les está hablando son en ese momento apartados de Dios. Han envilecido la palabra porque decidieron vivir por las palabras del maligno y no por las palabras que Dios les había dado. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo aquel que no honre la palabra del Señor, que no honre su nombre, está destinado a la destrucción. Mateo capítulo 25 dice que el rey vendrá y sentado en su trono estarán todas las naciones de pie y apartará a su derecha a sus ovejas y a la izquierda apartará a los malditos porque no honraron su nombre. ¿Tan duro Dios hacernos malditos? No fue Él.
Fuimos nosotros que escogimos lo malo. Juan capítulo 3 dice, y esta es la condena, que la luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz, sino que definieron estar en las tinieblas. No es Dios quien usted es malo, no, usted es bueno, no, usted es malo, usted me cae mejor, no, más bien es bueno, no, usted es malo. No, es usted quien decide vivir en la luz o decide vivir en las tinieblas. Él al contrario ha tenido misericordia al darnos la palabra para mostrarnos el camino. Y finalmente versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se da cuenta que ahora le está diciendo que usted es del linaje de Aarón, que usted es de la tribu de Leví y que usted pertenece a Israel? Mire, linaje escogido. ¿Cuál es el linaje escogido? Aarón y sus hijos, para que sean sumos sacerdotes. Real sacerdocio. Perdón, el linaje escogido es la tribu de Leví, perdón. ¿Y el real sacerdocio quién es? Aarón y sus descendientes. La nación santa, Israel. Y el pueblo adquirido, cuando usted y yo no éramos pueblo, éramos extranjeros, advenedizos, enemigos, pero ahora Él nos ha hecho santos, apartados para Él. Entonces, la conclusión de esto es, guarde las palabras de vida y no las tuerza. Guárdelas, porque usted es la iglesia. Y usted, muchos van a colocar la mirada y lo van a buscar para hallar palabras de vida. Oremos para guardarnos unos a otros y oremos para que el Señor guarde a los pastores de la iglesia. Que ninguno tuerza la palabra y que la iglesia permanezca fiel hasta el día que Él venga y entonces hallará fe. Amén. Vamos a orar y después de la oración vamos a escuchar un testimonio. Padre Santo, damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por haberla desatado, mi santo Señor, para salvación a los oyentes, Dios. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra es vida y ha dado vida, ha vivificado los espíritus, Señor. Y nos has alineado, Señor, para que no estemos pensando en las vanidades de este mundo, sino que nosotros nos entreguemos por completo a tu palabra, para vivir en ella, para caminar en ella, para satisfacernos en ella, Señor, porque tu palabra es la plenitud de nuestra existencia, Señor. Obedecer tu voluntad es la plenitud de nuestra existencia. Dios bueno, ayúdanos, por favor, a vivir por esas palabras, que nuestro pie no resbale ni a derecha ni a izquierda, Señor, que nuestras pisadas no se deslicen, Señor, que no nos dejemos engañar, Señor, que aunque tenemos afectos en esta tierra, Señor, nada esté por encima de ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Padre bueno, oramos por los pastores de tu iglesia, Señor. Por favor, guarda los corazones, Señor, de los pastores, Señor. Que sean fieles en su tiempo, Señor. Que no lo malucen, Señor. Que no lo desperdicien, Señor. Que sean diligentes en el escudriñar de la palabra. Pedro y los apóstoles escogieron diáconos, Señor, porque ellos se debían dedicar a la oración y a la palabra, Señor. Así que bendice a los pastores de tu iglesia, Señor. Úsanos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Que la palabra salga de nuestros labios como luz, que rompe las tinieblas, que quita el mal consejo, Señor, que da vida, Señor, que desata al que está atado, Señor, que sana, Señor, al que está enfermo, Señor, que da vida al muerto, Señor. Padre Santo, danos la palabra, Señor. Llena tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu avive la iglesia, Señor. Aviva la iglesia, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Aviva la iglesia, Dios. Aviva la iglesia, Señor. Avívanos, por favor, en el nombre de Jesús. Aviva mi espíritu, Señor. Aviva mi espíritu, que tu palabra domine mi vida, Señor. Yo soy tu siervo, Señor, y tus palabras obedeceré, Señor. Que no torzamos el pacto, Dios, el pacto que tú has hecho con Leví. Que permanezcamos unidos contigo, Señor, porque tú nos has unido por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la profundidad de tus escrituras. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre en medio de la congregación, Señor. Que tu nombre sea exaltado en nosotros. Y la manera de bendecir tu nombre es que decidamos en nuestro corazón honrarte siempre, Señor. Gracias, Dios. Oro, Señor, por los que están llevando la palabra. Unge sus labios, Dios. Domina toda su vida. Ayúdalos, Dios, para que ellos con diligencia preparen la palabra, Señor.
que no caigan, Señor, en el peligro de la improvisación, sino que se preparen. Entonces, cuando hablen, el Espíritu Santo les recordará tus palabras, mi Santo Rey. Obra en ellos, Dios, que sus palabras sean de bien, Señor, que sus palabras sean de vida, que cada uno de los que son iglesias sean hoy animados a predicar, Señor, porque la labor es de todos, de la iglesia total, Señor. Somos un solo cuerpo, Señor, y nuestra labor es dar testimonio de aquel que nos llamó de la muerte a vida, de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Que nosotros todos juntos contemos las virtudes de aquel que nos ha amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.